para el tema que vamos a tocar a continuación, porque hay muchas profecías que dicen que estamos cerca del fin del mundo. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cuál es la base para decir que estamos a muy poco del fin del mundo? Está el profesor Hugo Cepeda acá, pero antes, nota, y ya conversamos de este interesante tema. Las profecías desconocidas. Durante siglos se ha hablado de famosas profecías, asegurando hitos que cambiarían la humanidad. Sin lugar a dudas, el exponente más popular ha sido Nostradamus, pero hay otros mentores que han afirmado sucesos impactantes. Le contamos sobre estas misteriosas profecías. En primer lugar, debemos aclarar a qué se refiere el concepto profecía. La profecía es una palabra que viene de pro, que significa pre, antes, y fesis, que significa hablar. Entonces, hablar antes. Y ahí es posible entender que la profecía no necesariamente es un anuncio sobre algo que va a ocurrir, es hablar antes de un acontecimiento. Los profetas más importantes son los del Antiguo Testamento, los profetas mayores, que ellos hacen profecías en el sentido de que anuncian algo que va a ocurrir o bien se refieren a un acontecimiento. Por ejemplo, buena parte de los profetas más bien anuncian el castigo que Dios les va a hacer a los reyes por haber abandonado la fe en Yahvé Dios. Hace 2000 años, la Biblia predijo que la situación mundial alcanzaría su punto álgido con la llegada de la conclusión del sistema de cosas. En sí, no se trata del fin del mundo que tanto teme la gente, más bien es un periodo llamado los últimos días, en el que tendría lugar una serie de acontecimientos y actitudes enumerados en la Biblia, los cuales constituirían una señal. De igual forma, en Mateo 24:7 se dice textual que se levantará nación contra nación, lo que algunos asocian con el cumplimiento de catástrofes mundiales, tales como el estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial, hechos que costaron la vida a más de 60 millones de víctimas. Cabe destacar que para algunos hablar de profecías no es lo mismo que de predicciones, por tanto hay diferencias bastante notorias, como nos cuenta el académico Jaime Jales. Hay una serie de anunciadores que pueden decir cosas sobre el futuro y todo lo que trabajamos con oráculos podemos decir algunas cosas sobre el futuro a modo de tendencia o probabilidad, no a modo de certeza. Nosotros no podemos anunciar con certeza que algo va a suceder porque puede haber otros factores que interfieran, pero sí a modo de probabilidad. Entonces uno puede decir, ¿qué pasa, por ejemplo, con... Bueno, en la Biblia no hay, evidentemente, ningún anuncio de predicción futuro. Lo que hay son las típicas cosas que dicen los grandes maestros o los profetas bíblicos u otros que anuncian algunas cosas que es la manera de ser o de resolver las cosas del ser humano. A pesar de que todo es un misterio, se habla de varias situaciones que se estarían cumpliendo. Por ejemplo, Nostradamus hablaba de una esclerosis de superpotencia, lo que se traduciría de forma clara: Estados Unidos entrará en una progresiva decadencia, dejando su puesto como máxima potencia mundial. El país estaría dominado por la corrupción, la polarización ideológica y la desigualdad. Así como Nostradamus se ha hecho tan conocido con sus profecías, también están las interpretaciones de San Malaquías, el connotado arzobispo católico que da mención de las nombradas profecías de los papas, que consiste en una serie de 112 pequeños lemas o frases en latín, haciendo alusión alegórica a los 112 papas que gobernarían la Iglesia Católica desde el Papa Celestino II hasta
hasta el último pontífice, incluyendo a los llamados antipapas. El último papa al que alude San Malaquías lo identifica con el lema Petrus Romanus, Pedro el Romano, con una vaga cita de carácter apocalíptico. En la última persecución de la Santa Iglesia Romana, allí se sentará Petrus Romanus, que apacentará a sus ovejas en medio de muchas tribulaciones. Y cuando estas cosas hayan sucedido, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el terrible juez juzgará a su pueblo. También se habla de los últimos tiempos, en la que se describe una apostasía en la Iglesia antes de la segunda venida de Cristo, lo que hace pensar a muchos católicos que estamos en los tiempos del fin y que el próximo Papa será el último antes del juicio final. Jesús mismo dice que solo el Padre de los cielos sabe cuándo va a ser el final de los tiempos. Ni siquiera Él, el Hijo, lo sabe. Solamente Dios sabe cuándo va a ser el final del tiempo. Que va a haber un final, va a haber. El mundo comenzó en algún minuto, evidentemente va a terminar. Lo que es finito en un inicio lo va a ser también al final. La materia cambia, muta. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos. Por otro lado, también se destaca Hildegard von Bingen, la monja del siglo XII, conocida por ser una gran pensadora. Entre sus profecías más conocidas, de ella se da cuenta el anuncio de la crisis política causada por la irrupción del protestantismo, que dividió políticamente a su país natal y ocasionó una dura persecución al clero. Continuando con autores destacados en predicciones mundiales, está Vangelia Pandeva Dimitrova, mejor conocida por su apodo de Baba Vanga, una búlgara no vidente que, debido a sus famosas profecías formuladas durante el siglo pasado, se ganó el apodo de la Nostradamus de los Balcanes. Entre sus vaticinios más famosos se incluyen la fecha de la muerte de Stalin, la desintegración de la Unión Soviética en 1992, el desastre atómico de Chernobyl, el hundimiento del submarino Kursk en 2000, los ataques del 11 de septiembre de 2001 y los ataques terroristas islámicos en distintas ciudades de Europa del año 2015. Según las afirmaciones de Baba Vanga, el hombre alcanzará la inmortalidad en el año 4599 y que en menos de 100 años más tarde se relacionará con los extraterrestres encontrados en los cientos de planetas que habrá visitado. También predijo que para 2221, durante la búsqueda de vida extraterrestre, el hombre entrará en contacto con algo terrible, aunque no logró definir exactamente qué era. Y que más cerca de nuestros tiempos, en 2023, la órbita de la Tierra sufriría un cambio importante. También se habla de las profecías de la Madre Chipton, quien hace referencia al creciente poder actual que ostentan las dos grandes potencias del lado oriental del mundo, China y Rusia, además de la llegada de plagas y enfermedades. Sin embargo, una de las profecías más aterradoras formuladas por la Madre Chipton tienen que ver con el desencadenamiento de la Tercera Guerra Mundial, un conflicto que supuestamente estallaría en el Medio Oriente entre unas pocas naciones. De igual forma están las famosas profecías del psíquico argentino Benjamín Solari Parravicini, quien a través de sus dibujos y poemas predijo el caos y fin de los líderes Hitler y Mussolini. Los dibujó atados y abatidos, profetizando su dramática caída 7 años después, algo impensable en aquel momento. Ahora se dice que habría predicho un posible asesinato de Donald Trump durante su estadía en la Casa Blanca. Sin embargo, los expertos añaden que no hay nada certero, ya que todo se basa en interpretaciones y nada es concreto.
Profecías existen sí, se han dado algunos casos puntuales, pero son muy acotados. Insisto, para mí, si vamos a llamar una profecía una premonición, porque para mí son sinónimos, yo creo las premoniciones, pero como te digo, las premoniciones que son acotadas a nuestra propia experiencia o la de cercanos. Está claro que nadie puede predecir el futuro, pero ¿cómo nos explicamos episodios como el que se publicó el 27 de julio del 2016 en las noticias de Israel, donde se anuncia el descubrimiento de estanques de agua dulce lleno de peces y la vida silvestre en las orillas del Mar Muerto, precisamente como fue predicho en el libro de Zacarías? Zacarías 14:18. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Para muchos estos acontecimientos y profecías solo son coincidencias, para otros tantos se trata de interpretaciones certeras que van a pasar concretamente. ¿Y usted qué cree? ¿Estamos viviendo las profecías de estos grandes pensadores? ¿Estamos en los últimos días proféticos? Ay, hay varias profecías que se han ido cumpliendo con el correr de los años, profesor.